nivel abdominal. Es denominado como un disconfort a nivel abdominal que está acompañado o es caracterizado por síntomas como distensión abdominal, llenura precoz, náuseas, eruptos, epigastralgia, pirosis. Por lo tanto, la dispepsia puede ser una manifestación de diferentes enfermedades. Una gastritis me puede dar dispepsia. Una úlcera péptica me puede dar dispepsia. Enfermedad por reflujo gastroesofágico me puede dar dispepsia. Un cáncer gástrico me puede dar dispepsia. Entonces, la dispepsia es una de las causas por las cuales, es uno de los motivos más frecuentes por los cuales un paciente va a un consultorio de gastroenterología, ¿no? Y eso es lo que van a ver bastante. Muchos pacientes van a tener dispepsia. La dispepsia se va a clasificar como orgánica si está producida por una enfermedad de las que hemos mencionado. O también puede haber dispepsia funcional, o sea, no hay nada orgánico, pero el paciente tiene estos síntomas, ¿no? Y usualmente, ¿por qué causa puede ser la dispepsia funcional? No hay nada orgánico, pero tiene estos síntomas: ansiedad, estrés, ¿no? Lo que ahora hoy en día se ve bastante. Entonces, por eso ya que les preguntaba de dispepsia, porque van a encontrar muchos pacientes con estos síntomas. Entonces, una de las causas principales de la dispepsia es la gastritis. Y la gastritis viene a ser una inflamación aguda o crónica de la mucosa gástrica. Esta inflamación se puede dar por diferentes factores que pueden ser endógenos, ¿no? O exógenos, dependiendo de en qué tipo de paciente estamos. Su diagnóstico va a ser sí o sí por endoscopía. No hay diagnóstico de gastritis, hay sospecha clínica, que si es clínica yo diría que es una dispepsia, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo de la gastritis es por una endoscopía y dice que tiene que confirmarse con un examen histológico, o sea, con una biopsia. Entonces, diagnóstico de gastritis es por endoscopía. Van a ver que hacen ecografía y ponen gastritis. No hay diagnóstico de gastritis por ecografía, es por una endoscopía. Las partes del estómago pueden estar afectadas. Vamos a ver que la zona más afectada usualmente es la parte del anto y el píloro, que por gravedad el ácido gástrico está en esa zona y es la zona donde está afectando más, pero puede afectar igual todo el estómago. Y si afecta todo el estómago, ¿cómo se denomina? Una pangastritis, ¿no? Se dice pangastritis si afecta todo el estómago. Vamos a ver que es una enfermedad con una elevada morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad del salón, si le hacemos una endoscopía, tiene gastritis. O sea, la morbilidad es alta de esta patología. Y el 80% de ellos es debido a la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Y bien difícil no tener Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori es una bacteria que se va a encontrar en las comidas, en el agua, que no están bien procesadas. Entonces, ¿quién no come pues en la calle? ¿No? Y no nos puede dar, no tenemos la garantía de que hayan sido elaboradas adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy probable que más de la mitad del salón tenga una infección por Helicobacter pylori. Pero el Helicobacter pylori no siempre produce síntomas, puede ser también asintomático. Dentro de las causas de la gastritis están los factores exógenos. Hemos hablado del Helicobacter pylori, consumo de AINES, consumo de corticoides, el tipo de comida también, las comidas ahumadas también condicionan, ¿no? Y hay factores endógenos que es propio ya del paciente, por ejemplo, el jugo gástrico, la bilis, la urea pueden condicionar también a gastritis. Entonces, estos factores por sí solos no van a desencadenar la gastritis, no tiene que ver el tiempo en el cual el paciente ha sido expuesto a este factor, y también tiene que ver mucho cómo la mucosa gástrica responde a estos factores. Es así como vamos a ver que hay diferentes componentes que van a protegernos, pero llegado un momento, si
el agresor es más fuerte, entonces se va a producir la enfermedad. Dentro de los componentes preepiteliales tenemos el jugo gástrico de por sí, que está conformado por bicarbonato, la barrera del moco y los fosfolípidos. Si esto se ve alterado, se va a producir la gastritis. También hay componentes epiteliales que están conformados a nivel de epitelial, y los componentes subepiteliales que tienen que ver con el flujo sanguíneo, con la adherencia y extravasación de los leucocitos. Por ejemplo, un paciente que está sometido a una cirugía de muchas horas, el flujo sanguíneo se va a ir más a zonas que requieren de mayor aporte, como es el cerebro, ¿no? Entonces, el estómago se ve influenciado con menos flujo sanguíneo, y eso puede desencadenar un proceso inflamatorio también. Entonces, son varios los factores que van a condicionar a un paciente a tener gastritis. La clasificación de la gastritis va a estar asociado a la ubicación, ¿no? ¿Dónde es lo que afecta? Puede ser una gastritis de antro, de cuerpo, o una pangastritis, como lo hemos mencionado. De acuerdo al tiempo, puede ser aguda o puede ser crónica. Y vamos a tener otra clasificación de la gastritis crónica, que es de acuerdo a la patología. Si es de acuerdo a la patología, la clasificamos en dos: gastritis atrófica y no atrófica. ¿Cuál sería la, digamos, que sea condicionante para una neoplasia? La atrófica. La atrófica, ajá. Porque a partir de la atrofia es que se van a empezar a dar diferentes cambios a nivel histológico, ¿no? De la atrofia puede pasar a ser una metaplasia intestinal. De una metaplasia intestinal puede llegar a ser una displasia, y de una displasia un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, sí se ha visto gastritis atróficas. Estos pacientes con gastritis atróficas, ¿qué tenemos que tratar? Los factores que están condicionando la gastritis, como por ejemplo al Helicobacter pylori, ¿no? Y tenemos que hacer seguimiento a estos pacientes. Esto es el Helicobacter pylori, que ya les he mencionado. Las vías de transmisión: hervir el agua, lavar adecuadamente las verduras. Y el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico de Helicobacter pylori? El diagnóstico va a ser puede hacerse por endoscopía. Hago una biopsia y lo puedo documentar a través de un estudio histopatológico. Puedo cultivarlo también. Puedo tomar una muestra de mucosa gástrica y eso lo puedo colocar en una prueba, en un líquido, en un medio líquido, y si cambia de color, de rosado se vuelve azul, es la prueba de la ureasa positiva, ¿no? Eso es a través de la endoscopía. O sea, tengo que sí o sí tomar una muestra de la mucosa gástrica para poder determinar. Pero también tenemos otras pruebas que no se necesitan hacer endoscopía, como es la prueba del aliento. Ajá. Y esta prueba del aliento es la que utilizamos para hacer seguimiento a los pacientes. O sea, si ya le hice una endoscopía, le tomé una biopsia y diagnostiqué gastritis y encontré Helicobacter pylori, una vez que le di el tratamiento, para saber si se curó o no se curó, ya no volveré a hacer endoscopía, sino haré un test del aliento, ¿no? Haré mi seguimiento con el test del aliento. Entonces, ¿qué me puede producir una gastritis crónica? Me puede llevar a una úlcera péptica, a una gastritis crónica, puede llevar a una gastritis linfocitaria, y de estas derivar a un adenocarcinoma o a un linfoma intestinal. Doctora, ¿y el examen de sangre que tienen para el Helicobacter? También, ajá. Como seguimiento también. También como seguimiento nos puede servir, ¿no? La diferencia de los exámenes de sangre y del test del aliento en cuanto a lo que es porcentaje digamos, de poder diagnosticar, ambos nos diagnostican, sino la diferencia estaría en la accesibilidad, o sea, que el paciente pueda costearlo, ¿no? Un test del aliento es más cómodo que una prueba de sangre, ¿no?
Ahora vamos a ver que también la prueba de sangre lo que me ayuda también es en el estudio del tipo de Helicobacter pylori. Como hemos visto, muchos de los pacientes con gastritis tienen Helicobacter pylori, pero dice que solamente el 1% de estos pacientes con Helicobacter pylori pueden llegar a ser cáncer gástrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el tipo de virulencia del Helicobacter pylori, y eso lo podemos saber a través de una prueba de reacción de cadena de polimerasa para saber el subtipo de Helicobacter pylori que tiene el paciente, ¿no? En cuanto a las manifestaciones, son todas las que hemos mencionado. Básicamente es un cuadro de dispepsia lo que produce. El tratamiento también igual es el omeprazol, los inhibidores de bomba de protones, o también podemos dar los bloqueadores H2. Y sumado a este tratamiento se puede dar protectores gástricos, como es el cicloalfato, que es muy conocido, ¿no? Que es en suspensión, o sea, es en jarabe. O también podemos dar los inhibidores de acidez gástrica. Eso no los van a tratar, sino eso es lo que va a tratar es van a disminuir los síntomas, ¿no? De la acidez. Lo que va a tratar la gastritis es los inhibidores de bomba de protones. Y como está muy asociado al Helicobacter pylori, tenemos los esquemas de tratamiento de lo que es Helicobacter pylori. La erradicación del Helicobacter es bastante difícil, por eso es que hoy en día existen ya tratamientos de primera línea, de segunda línea, de tercera y hasta de tercera línea, ¿no? Empezamos siempre con los de primera línea, que está conformado por la triple terapia, ¿no? Son 3 medicamentos que tiene que tomar el paciente por 2 semanas, ¿no? ¿En qué consiste? Tengo que dar 2 antibióticos, que es amoxicilina y claritromicina, más un inhibidor de bomba de protones. Si mi paciente no me responde a esta primera línea, puedo pasar a una segunda opción, donde ya no son 3 fármacos, sino es la cuádruple terapia. Doy 3 antibióticos más inhibidor de bomba de protones. Y hemos visto que estos esquemas tienen un porcentaje de erradicarlo más o menos entre un 85 a un 90%. Entonces quiere decir que no todos se llegan a curar del Helicobacter pylori. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, si yo doy el tratamiento por 2 semanas de Helicobacter pylori y quiero saber si se curó o no se curó, ¿qué examen le haría al paciente? Un test de aliento. O sea, voy a hacer seguimiento con un test de aliento. Si sigue saliendo positivo, que seguimos dando la... Avanzamos en los esquemas. Pero también tiene que ver mucho de que salga positivo y de que siga teniendo los síntomas. Porque puede ser que mejoró de los síntomas, ya no está sintomático, pero sale positivo. Entonces, en esos casos, dependiendo de que si tiene muchos factores de riesgo asociados al paciente, entonces tengo que seguir tratándolo, ¿no? Porque vamos a ver que lo que más me preocupa es que el paciente haga cáncer gástrico por el Helicobacter, ¿no? O haga úlceras. Entonces tengo que ver qué otros factores asociados más bien, por ejemplo, su tipo de alimentación, ¿no? Si tiene antecedentes de cáncer en su familia, todo eso. El cáncer gástrico es el 5º cáncer diagnosticado y es la 3ª causa de muerte a nivel mundial. Lamentablemente en países como el nuestro o países sudamericanos, una vez diagnosticado, el cáncer está ya avanzado, más o menos en un 50%, ¿no? No tenemos todavía aún una cultura digamos, de prevención o de diagnóstico precoz de cáncer gástrico, a diferencia de otros países donde aún es mucho más frecuente, como Japón, China, donde es más frecuente el cáncer, y que hoy en día pueden diagnosticarlo de forma precoz, ¿no? Vamos a ver que se clasifica dependiendo de la afectación. El cáncer gástrico puede ser en su mayoría, en su 90%, pueden ser adenocarcinomas, pero hay otro 10% que es una forma de presentación distinta. Pueden ser carcinomas, pueden ser linfomas también gástricos, pueden ser tumor de Gis también, que es un cáncer
digamos, histológicamente diferente a al adenocarcinoma. Entonces, hay 3 factores importantes para que un paciente pueda desencadenar cáncer gástrico. Dentro de los factores del hospedero son propiamente del paciente, como por ejemplo la carga genética. Se ha visto mucho que tiene que ver también con el grupo de sangre, pacientes que son grupo de sangre A positivo, que está muy asociado a cáncer gástrico. Tenemos los factores ambientales, como por ejemplo el tipo del consumo de dieta que hace el paciente, consumo de carnes ahumadas, ¿no? Y los factores del agente, como puede ser el Helicobacter pylori, también se ha asociado a otros virus, como el virus de Epstein-Barr también. Entonces, la suma de estos factores puede desencadenar cáncer gástrico, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? La progresión de lo que es la gastritis crónica hacia la neoplasia, ¿no? Puede llevarme a una atrofia, metaplasia intestinal, displasia y por último una neoplasia. Y el que puede desencadenar todo esto sería el Helicobacter pylori. Lo que les mencioné también del factor de virulencia. Este era lo mismo. Y aquí está. Entonces, vamos a ver que a través de la endoscopía puedo hacer también mi diagnóstico de cáncer gástrico, pero esto ya es un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque se va a ver macroscópicamente, se va a ver la alteración y puedo clasificarlo en Bormann 1 hasta Bormann 4, pero es un diagnóstico ya, digamos, macroscópico, porque vemos una úlcera que son de bordes irregulares, elevados. Entonces, usualmente ya esto sería un cáncer avanzado, ¿no? Si yo hago el diagnóstico de una neoplasia, de un cáncer gástrico, tengo que tomar biopsias para determinar el tipo histológico, porque el tratamiento es diferente, ¿no? Y debo proceder a hacer un estadiaje, ¿no? ¿A dónde hace metástasis el cáncer gástrico? Hígado, páncreas. No, más común. Más común es hígado. ¿Qué más? Páncreas también, pero no tanto. Pulmón. Cáncer de estómago hace metástasis a hígado y a pulmón. Por lo tanto, una vez que hice el diagnóstico, tengo que pedir una tomografía de tórax y de abdomen para poder estadiar a mi paciente. Vamos a ver las lesiones premalignas, las que hemos hablado, la atrofia, la metaplasia. Lo que les decía, ¿no? ¿Por qué va a hígado y a pulmón? Porque la diseminación usualmente es hemática, ¿no? Es hemática, entonces afecta a estos órganos. Estos son la clínica, que está asociado a una clínica de dispepsia, asociado a baja de peso. El tipo histológico es muy importante. Los adenocarcinomas, si están localizados, se pueden operar, ¿no? Mientras que si es un carcinoma o es un linfoma, lo que se le da es quimioterapia antes de operar al paciente. Tengo que estadiar, saber si está localizado, porque si está localizado puedo hacer una gastrectomía y puedo curar al paciente del cáncer, pero si ha hecho metástasis ya tendría que ser, el tratamiento solo es paliativo, ¿no? Y dependiendo del estadiaje va a ser el tratamiento en el paciente. Y ya, chicos.